Muy buenas a todos, soy Mario Laguna, bienvenidos a otro episodio de Insight. Hoy hablaremos con el pintor malagueño Almaro. Con él compartiremos su particular visión de la pintura y cómo está evolucionando, de la escena malagueña y de otras muchas cosas más. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales como Insight Podcast y espero que os guste. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Insight. Hoy estoy aquí con Almaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Que cuéntame un poco de esto que estábamos hablando del estudio, en el momento en el que decides abrir las puertas. Bueno, el estudio, para quien no me conozca, pues soy artista plástico de Málaga y tengo un estudio en el centro que ya voy a cumplir, creo, estoy por el tercer año, ¿no? Y claro, al principio pues yo lo ideé para un espacio para producir mi trabajo, también para dar mis clases de pintura y por otro lado para abrir las puertas como un espacio cultural multidisciplinar. De forma que ahí, tuvimos sus más y sus menos, entonces si quieres pues contamos alguna anécdota. Adelante. Adelante. Pues, te estoy metiendo quizás en un problema. No, hombre, sí, lo conoce, esto lo sabe mucha gente. Quiero decir que hemos hecho alguna fiesta que otra, las cuales pues me he llenado de estímulos y ahora estoy muy inspirado para pintar muchas cosas. Pero nada, en serio, hemos hecho eventos en los cuales pues la música ha estado presente y cuando pones buena música, pones buen rollo y pones algo de alcohol de por medio, pues todo puede pasar, ¿sabes? Entonces, al final, aun siendo un edificio de oficina donde no molestábamos el descanso de nadie y tal, pues quiera o no, pues si los que están abajo ven algún story, que al final todo es muy transparente en las redes y tal, pues dirán, mira el chico este, yo que soy un amargado, pues que este de arriba también, arriba, ¿no? que también sea un amargado, ¿no? Porque yo creo que tenía más que ver con esto que otra cosa, porque no hacíamos daño a nadie, básicamente. ¿Y te mola esto de lo que estabas diciendo, de abrir las puertas, relacionarte con otros artistas? O sea, no eres alguien cerrado en tu burbuja y yo hago lo mío, sino que te disfrutas de estar en contacto con otros artistas y... A mí me ha encantado, o sea, no me arrepiento de nada de abrir las puertas porque creo que me ha permitido conocer a muchísimas personas de todo tipo de caracteres, personalidades y quiero o no, pues a mí me hace una persona también más completa y yo creo, no sé, me considero una persona empática, creo que me gustan las sinergias que puedo establecer con las personas y creo que mis obras cada vez se están encaminando más al arte relacional, entonces creo que es vital que un espacio se preste a la entrada y salida. Lo que pasa que, claro, como soy pintor y la pintura requiere de tiempo y de mucho tiempo, al final también te tienes que encerrar y hay que aprender esa lección, ¿no? Que como decía un buen amigo mío, que él dice, me toca claustro, ¿no? Es como... O sea, él le toca hacer una expo en 2-3 semanas. Sí, le toca encerrarse a currar. Y tiene que encerrarse. Entonces, ya te digo, ahora mismo me siento como en otro punto, en el punto de Almaro más como pintor, que realmente es de lo que me ocupo, ¿no? ¿Y cómo empiezas en esto? Porque yo me imagino que empezarás dibujando, ¿no? O directamente... Pues mira, la historia, a ver cómo la resumo, porque yo empecé con 14, 15 años a pintar. En mi casa había un maletín de pintura al óleo de mi padre cuando en su adolescencia pues pintaba. Ese maletín recuerdo que el abrirlo era como muy enigmático, ¿no? El olor también del óleo, ¿no? También lo recuerdo así como con, no sé, como... Sí, con cariño. Sí, como ese romanticismo, ¿no? Y yo recuerdo que me dio por experimentar, los tubos no se podían ni abrir, estaban súper secos. Por dentro se veía como blando, pero lo que viene siendo el tapón, pues así, apretadísimo. Y bueno, algunos pude salvar y hice algunos pinitos. Y no me gustó tanto la sensación en primera, ¿no? Con el óleo, pero sí que me propuse investigar la pintura, porque algo me decía que eso me podía... Y probé con acrílico, con gouache,
Pero curiosamente, ayer lo estaba hablando con una amiga que le dije, oye, voy a venir, me van a entrevistar y tal. Y ella me dijo, oye, ¿y cuándo empezaste tú? ¿No? Un poco como que siento que hay como un icono de esa entrevista. Y yo le dije que creo que una parte se debe a que cuando mi abuelo materno fallece, como que yo estaba súper conectado a él. Y yo creo que el estar en el sótano de mi casa, pasando muchas horas conmigo, es como fue un poco, yo creo, mi forma de duelo, ¿sabes? Que son con otra gente que ha pasado por aquí, que son esos sentimientos muchas veces tan fuertes los que acaban saliendo por algún sitio y eso es lo que acaba, pues en tu caso, pues eso, ¿no? La pintura, al final eso acaba plasmándose a través de lo que hace y dejando como una, ¿cómo te diría? Como un desahogo, ¿no? También. Sí, o sea, para mí pintar es una forma de terapia, o sea, y ahora me siento súper guay pintando de nuevo porque, no sé, siento que vuelvo a disfrutarla, que a lo mejor hace 3 años, no sé, como que me sentía un poco encorsetado y creo que como el artista, yo soy de los que piensan que un artista tiene que vivir muchísimas experiencias, recibir muchísimos estímulos para que al final puedas contar algo, si no Sí. la identidad de esta persona es como que al final Sí, estás viviendo la vida de otro, ¿no? De, ya sea lo que has conocido en tu entorno familiar o sin ir más lejos nuestra cultura judeocristiana que al final está ahí, ¿no? El sentimiento de culpa, tal, todas estas cosas. Eso está ahí en nuestro programa informático, ¿sabes cómo hacer? Por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que hay que desconstruirse para luego construirse. Hablaríamos quizás de un despertar espiritual, hablaríamos de, yo qué sé, de... no sé. Sí, sin separarte de eso que fliparnos, has ¿no? dicho, ¿no? Como de esas imposiciones culturales con las que ya crece, ¿no? Que son, pues eso, la religión o como también los paradigmas de... Claro. Ahora, a día de hoy, ya no es, a lo mejor no es tan fuerte la religión, pero sí que es como que se te impone una idea de tienes que ser súper exitoso, tienes que triunfar, tienes que ganar dinero, ¿no? También eso, a día de hoy, yo creo más que también que la religión, que a Ya. día de hoy esa parte también nos influye mucho a la hora de cómo Sí. pensamos y cómo... Me estás recordando a conversaciones que he tenido con amigos míos de la música, que yo digo de la música porque vengo de la Facultad de Bellas Artes, o sea, me he envuelto en artistas plásticos, pero me encuentro más cómodo, y lo digo así abiertamente, con gente de la música, no sé por qué, quizás en la próxima entrevista tendré más respuestas, pero sí que me siento como más desinhibido, ¿no? Quizás, y lo que te quiero decir es que... hablando con ellos, creo que hay a día de hoy, otra forma de deidad, se dice, o sea, de Sí. dioses, en el que, por ejemplo, Rosalía es nuestra diosa del momento, ¿no? Sí. Es como, esta semana no me rayes, estoy escuchando el álbum, lo estoy saboreando, le rezo a ella, ¿sabes qué te digo? Es como que creo que igualmente los dioses se van a repetir a lo largo de la historia. Ahora bien, ya no es el torero de hace siglo y medio, ¿sabes? En España, ¿sabes? Que antes estaban en los frascos de la colonia o en Sí. los vinos, en las cosas, ¿no? Yo no soy torero, Sí, ¿vale? en la O sea, no en soy la taurino, figurita pero, encima de la tele, ¿no? pero se me queda grabado, ¿no? De haber tenido conversaciones con gente, ¿no? De otra generación y yo creo que hay que tener una visión amplia y al final se repite, ¿no? Sí, Que necesitamos los de... ídolos se repiten, ¿no? Al final y Sí, un poco como cíclico, forma, ¿no? como para nosotros sentirnos, o sea, tener un referente elevado y apoyarnos en él, depositar parte de nuestra esencia en esa persona, yo creo que sí. Y en este caso hay muchísimas personas de la música que creo que se están llevando, ¿no? la esencia de los dioses. ¿Y por qué crees que te sientes mejor has dicho, me encuentro mejor rodeado de gente que hace música y no con gente que hace lo mismo que tú? ¿Por qué crees que te ocurre eso? Yo creo que se debe a porque yo soy un obsesivo de la imagen, en el sentido de que al final yo lo que trabajo es la imagen, ¿no? Estoy pintando y al final no solo estoy haciendo un trazo, una pincelada, sino que estoy construyendo un imaginario. Y creo que quizás es la forma de equilibrarme hasta el punto de que estoy sintiendo que la música es el otro polo, de forma que es mi desahogo. Tengo la imagen por un lado, Sí. con el color,
y tengo por otro lado la música con el sonido. Entonces, y de hecho, mi investigación se está basando un poco en esta sincronía. Sí. Como si hablásemos de un DJ, ¿no? Que tiene dos platos Sí. y trata de ver equilibrar. cómo pueden congeniar, ¿no? Claro, Cómo claro. pueden mezclarse. De hecho, yo suelo decir ahora que en una conversación, por ejemplo, entre tú y yo, hay una sincronía. Es decir, yo te estoy escuchando a ti, tú a mí, y no tratamos de amoldarnos quizás. Porque si yo, por ejemplo, me diese aquí por gritarte, pues evidentemente no, Sí, a ti te saldría, sí, que entre los te dos saldría ir para atrás, ¿no? Es como, y yo creo que la sincronía está en muchísimas cosas de la vida y a mí me está sirviendo como enseñanza, por ejemplo, el ir a un evento donde haya un DJ, por ejemplo, y analizar, ¿no? Esta persona, ¿no? Cómo te está llevando por su historia, ¿no? Y en tu día a día, ¿cómo eres a la hora de ponerte a trabajar? ¿Tienes rutina? ¿Eres más, más impulsivo? Pues yo soy un poco cafre, tengo que reconocer, porque y eso que trato de seguir unas pautas y tal, pero no sé, lo mismo la semana que me lo propongo más en serio. Pero bueno, también es que depende cómo me levante, pues me apetece a lo mejor ese día o pintar o fabricar mis óleos, que estoy ahora como tuneando, ahora sí no te cuento. Pero bueno, sí que ahí está, ¿no? La pretensión de ser más ordenado, pues porque si no es que no... ¿Crees que Es necesario, o sea, un ¿Sí? artista... O sea, nos han metido la idea romántica del pintor bohemio, caótico, que sí, que hay una parte, que eso está, porque al final, no sé si tú sabes, ¿no? Tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho del cerebro, el derecho que recuerda que era el intuitivo, ¿no? Entonces creo que yo trabajo más por el intuitivo, entonces quizás la parte racional de que 2 más 2 sean 4, pues no le estoy prestando quizás tanta atención, ¿no? Sino que estoy reparando más en las emociones, en lo que tiene que ver un poco con la parte del estómago, de los chakras de aquí abajo. Porque al final yo creo que sin emoción, ¿no? Pero bueno, ahí también el equilibrio, porque... Sí, es que yo creo que eso también es un poco como lo que has dicho antes, de tienes que experimentar cosas y tienes que vivir cosas para poder luego crear. Entonces, esa parte que tú has dicho de esos artistas románticos que eran unos borrachos y que luego se ponían a crear, ¿no? Entonces yo creo que esa parte del artista, ¿no? Que se entiende como de... que yo no creo que ya siga siendo tan así, ¿no? Que no se tenga ese concepto, pero eso te puede ayudar mucho, creo, a vivir cosas o a experimentar cosas y tal, que luego sí lo puedas plasmar, pero a la hora de trabajar tendrás que ponerte, ¿no? Tendrás que ser disciplinado. Claro, como te trataba de decir antes, que un equilibrio, es decir, está muy bien pegarte de vez en cuando una muy buena fiesta y lo voy a decir así de rápido, o sea, la fiesta es muy necesaria en la sociedad, pero por un enfoque tribal, es decir, las tribus celebran a cada X tiempo. ¿Para qué? Para conectar entre el propio pueblo, entonces, y para mirarse a la cara, porque si no estamos todo el rato mirándonos a nuestro ombligo. Y te soy sincero, es decir, si yo he hecho cosas relacionadas con fiesta en el estudio, yo las he sentido desde un punto de vista más espiritual, en el 98%, ¿sabes? Y no tanto recreativo, que ahí me gustaría eso matizar, porque siento que hay una conexión en el momento en el que estás rodeado de gente que sientes que te suma, que hay buena onda, y son espacios de deconstrucción, yo creo. Entonces son muy necesarios. Es más, yo diría que se está llevando un mal enfoque hoy día me atrevería a decir, de las fiestas, más como una desconexión que una conexión en sí misma. Pero lo puedo entender, porque al final, de lunes a viernes, estamos puteados. Algunos también sábado y domingo. Y tienes ganas de... Y tienes ganas de desconectar absolutamente de todo y hacerte trizar el cerebro. Pero a mí eso no me interesa en absoluto, ¿sabes? ¿Te inspira eso de eso que has dicho, por ejemplo? Voy a una fiesta y tengo la posibilidad de crear este entorno en el que conecto con más gente. ¿Te ayuda eso, por ejemplo, a la hora de crear? ¿A qué te refieres? ¿De que estoy en la fiesta y estoy prestando atención a mi investigación? Si de algún modo estar ahí te sirve como... Te crea algo que después a la hora de ponerte a trabajar, por ejemplo, hemos dicho antes, una situación negativa como podría ser la muerte de tu abuelo, ¿no? Hace como que luego tú, a la hora de eso, intenta plasmarlo, pues te dé un resultado, ¿no? O como que recurre a esos sentimientos. Cuando estás en esto, por ejemplo, dices, estoy de fiesta, intento que todo esté conectado.
¿Eso a ti luego te genera sensaciones positivas y eres capaz de plasmarlo en un trabajo? ¿O lo intentas separar? Yo te diría que en muchos de los casos sí que me ha servido, porque al final estoy hablando de eso, de que el concebir la fiesta como una forma de conexión. Entonces, prácticamente sí, o sea, y sobre todo te vuelvo a decir, si estás rodeada de gente que sientes que te suman, ¿no? Que no hay alguien ahí ¿no? Que está un poco rompiendo, ¿no? Está rompiendo la burbuja, ¿no? Me gusta mucho el concepto de la burbuja, ¿no? También como ahí también veo los colores, ¿no? Los colores los cuales creo estoy trabajando, ¿no? Tonos iridiscentes, colores un poco entre amables y ácidos, que rompen cierta penumbra. Entonces, y luego en sí el concepto de pompa, por ejemplo, de pompa de jabón, es que te retrotrae perfectamente a la niñez, ¿no? Es como el quedarte ahí embobado, y que creo que aunque seamos adultos lo seguimos mirando como con mucha fascinación, ¿no? Y eso no creo que haya que perderlo. Veo también que, o por lo menos lo último que he estado mirando, juegan mucho con las luces, los colores, las formas, y luego eso lo acabas llevando a hacer una obra, un cuadro, con esa misma imagen. ¿Consideras ese previo también parte de la obra? O sea, ¿lo considerarías todo como una obra conjunta, o simplemente dirías que, pues bueno, hago esto para enfocarme simplemente en después pinto? Oye, pues me estás ayudando. Ahora mismo con tu pregunta me estás ayudando muchísimo, porque quizá no le estaba dando la importancia que tú me estás ahora mismo dando. Es que me da la sensación como de eso. Cuando yo me metí, por ejemplo, a ver, digo, coño, quiero ver qué estás haciendo y tal. Y me da esa sensación, es como, sí, puedes hacer un cuadro, puede estar pintado y puede ser esto justo a lo que le acabas de una foto, pero todo el previo también tiene un aura como de no sé, no sabría cómo explicártelo, por eso te preguntaba, digo, ¿lo considerarías también parte de tu obra? Bueno, te diría que en el arte contemporáneo a día de hoy se valora mucho el proceso. ¿Por qué? Porque el espectador ya no es un sujeto pasivo que no entiende ni papa, ya es una persona sesuda que está puesta en imagen, está puesta... entonces, el espectador ya forma parte activa y completa parte de tu trabajo. Entonces, poner los procesos a la misma altura que el objeto final, yo diría que es muy necesario por ese mismo motivo, para que el espectador viaje y explore tu universo. Sí, es que esa es la sensación. Entonces, sí, lo que pasa es que ya vería cómo, porque hay estrategias, ¿no? Está la instalación artística, está el videoarte, que son cosas que exploraré, pero conociéndome, tengo que tener cuidado, porque como me enamoro de cualquier cosa, pierdo la columna vertebral, que es la pintura. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, estoy muy preocupado en hacer una serie potente de pintura, y en cuanto vea que de nuevo necesite como un desahogo, ya exploraré de nuevo otros palos, pero no por ello estoy saliéndome de la investigación. Sí. Y considera siempre, porque a mí me da también un poco la sensación de que, o sea, has dicho, la columna vertebral es la pintura, ¿no? Sí. Luego la demás vas como probando, ¿no? No hay un momento en el que tú digas, me molarías, o sea, es que, ¿por qué consideras que el centro de la columna vertebral es la pintura? Porque siento que es un medio el cual mejor se me da, Sí. por un lado importante, y Sí. lo digo así de rápido, y por otro lado siento que la pintura tiene mucho que decir. Con decirte que yo, y ahí es donde yo voy, estoy creando, que ya no es tanto crear desde cero, estoy tuneando mis óleos, porque estoy partiendo de unos óleos, parte de los cuales ya están fabricados, pero le estoy añadiendo y conservando en los mismos tubos. En el momento que yo le añado flúor, pigmento flúor. ¿Qué particularidad tiene ese pigmento? Que es como ya sabréis, pues como que son colores muy saturados. Muy saturado. Entonces al final, en percepción, en sensación, consigo que la pintura parezca retroiluminada, parezca como si casi sin fliparme fuera la pantalla, ¿no? Sí. De algo, ya sea un iPad. Pero sobre todo,
eso, que parezca la sensación de que emane luz propia. Es curioso, pero esta tarde he estado con una amiga charlando sobre, ¿no?, de a dónde venía y tal, y también he hecho una previa ahí de cosas, ¿no? Porque ella me ha preguntado y tal. Y ha salido el tema de... ¿Tú conoces la diferencia entre el espejo cóncavo y convexo? La curvatura, ¿no? O sea, Vale, ¿el cóncavo cuál sería? creo que si no me equivoco, el convexo es el que hace que se agrande la imagen, ¿puede ser? Sí, y está como hacia Está afuera, como ¿no? hacia afuera, ¿no? Vale. ¿Y por qué te recuerda? Es que hubo una persona, y no recuerdo quién, y si ves esta entrevista, perdóname, que convexo, para que no se te olvide, es convexo, ¿no? Que puedes besarlo, ¿no? Vale, Porque sí. está hacia afuera. Está hacia afuera. Que como concepto a mí me puto flipa, porque yo soy un friki de conceptos varios, los cuales yo pueda introducir dentro de mi trabajo a nivel subliminal o más explícito, ¿no? Y luego el cóncavo, lógicamente, lo opuesto. ¿Por qué te pregunto esto? Porque, a ver, yo me he tirado en el estudio el segundo año obsesionado con unos círculos. Y la gente me decía, yo no más que pintar círculos, ¿sabes? Pero en ese momento era lo que me apetecía hacer. Y ese se convirtió en lo que yo llamo mi símbolo de poder. Yo creo que era una manera también, ¿no?, a lo Yayoi Kusama, ¿no?, de, ¿no?, que el artista esta que le dio por, no sé si seguirá, por hacer circulitos, pero en No sé este si caso seguirá. yo por hacer aureolas, ¿no? Sí. Que la historia viene de cuando me da fuerte en el momento en que me estaba metiendo en temas de espirituales, pero de autoconocimiento, es decir, porque yo me inicié en su momento en el 2018 en Reiki y progresivamente pues he ido incorporándolo dentro de mi movida ya no solo de la pintura, sino más concretamente desde la performance. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que quería hacer era una exposición en la que quería santificar a quienes vinieran, hasta ese punto. Y idear como una aureola de distintos colores para ponerlo, en vez de la altura de la visión, por encima de la visión, de forma que rodeando en la sala, Sí. que sería en el mismo estudio, pasa que entró la pandemia, y yo quería ahí hacer una cosa graciosa porque quedaba muy guay con el foco RGB, Sí. con el mando, cuando tú lo cambias, que vayas rotando los colores, por contrastes de color, es decir, por pura interacción cromática, de aplicar color luz al color pigmento, se genera, bueno, pues unos cambios Sí. visuales en el que si está el complementario neutralizas al color y se apaga. Entonces yo hice mis pruebas y oye, quedaba muy, muy interesante. Y en ese momento pues me dio por ahí. Y lo que pasa es porque estoy contando todo esto. Me estabas hablando de los círculos. Pero ¿por qué te estoy contando todo esto? Se me ha ido la perola. Que estabas hablando con una amiga tuya. Ah, vale, sí, lo del espejo cóncavo y convexo, vale. Vale, cuando yo... Eso era lo de las aureolas, lógicamente la entendemos como algo horizontal, ¿no? Como Sí. una anilla que está por encima, ¿no? Cuando ya estando en la cuarentena en casa, ya me flipo y le doy mis vueltas, lo pongo en vertical y digo, hostia, qué guay en vertical. Ya lo veo como mi símbolo, ya lo veo como mi marca Lo usas como algo tuyo. y ya lo veo como algo por explorar. ¿Por qué no? Pues yo creo que el artista tiene que ser obsesivo un poco, ¿no? Tiene que obsesionarse, yo creo, con Con lo que hace. con su propio... Y yo me obsesioné con esa forma. Tal es así que he hecho ropa, tunear ropa, Sí. perdonadme, porque me compré con el Caro, un saludo Caro, nos compramos como una plotter de corte, ¿no?, que se llama, de esta casera, y una plancha térmica. Entonces en el estudio pues hemos hecho algunos pinitos con esto. Total, que ¿por qué te cuento todo esto? Porque yo entendí que ahí tenía como un portal donde yo entraba. Pero lo que he hablado esta tarde con esta chica es que mis cuadros, que yo en ese momento lo entendía como un portal, o entendí que la pintura era un portal, porque al final es una ventana, un cuadro al final es como una ilusión, como una especie de trampantojo. He entendido hablando con ella que quizás no se trata de entrar, sino de que la obra, en vez de sea cóncavo, que sea convexo, es decir, que salga, te ¿no? irradie, Sí. como la música se mete dentro de ti. Y yo creo que la pintura que estoy ideando es muy holográfica, y porque está encendida, es porque te llega. ¿Y en qué momento decides empezar a probar por ahí? ¿Cómo te da? Porque también vi que hace poco estuviste exponiendo, fue en San Telmo, ¿puede ser? Sí. ¿No?
Y es lo mismo también, pusiste un DJ, la gente viene, como que le dibujas el contorno, luego dibujas de otra manera. ¿Cómo te da por experimentar por ahí? Vale, la exposición de San Telmo, siguiente capítulo. Esta exposición la hice con Odagle, de aquí le mando un saludo, que es productor de música electrónica, súper guay lo que hace, la verdad. De hecho, traerlo por aquí, se va a contar cositas muy interesantes. Y él me ayudó a poner la otra parte, él puso el otro 50%. Él al principio me asesoró, pero luego le terminé yo asesorando a él. Le dije, oye, que la música no la voy a meter como un complemento. ¿Y por qué digo esto? Porque él, aunque él iba a hacer ¿él qué hizo? Él hizo su primer live de música electrónica. Y quedó muy guay, porque en una hora, que recordar, en la última hora, porque eran 3 horas de la inauguración, se marcó un live guapísimo que 2 semanas antes se lo preparó en casa, se ideó temas desde cero, otros combinando y tal, pero se le ocurrió. ¿Y por qué hicimos el mano a mano con Odagle, lo que viene siendo el enfoque de Almaro? Porque, como te decía, la música para mí es tan importante que gracias a él, en conversaciones de Instagram, porque él sigue muy de cerca mi trabajo y yo el suyo, él me mandó y él interaccionó en uno de mis stories cuando en mi símbolo, remontándonos a ese año de pesado con el símbolo, lo desdibujé y él me dijo, ahí veo música. Y yo me quedé un poco flipado y le dije, desarróllame, en plan, ¿qué me quieres cuéntame decir? Con esto que me he quedado Y aquí. me mandó una foto de líneas así sinusoidales, en las cuales, pues bueno, si mi símbolo es como doble curva, de rollo elipse, pues deformé esa elipse y parecían como ondas. Entonces, hasta el punto de que hago captura de pantalla y lo pongo en sala. O sea, que lo bonito de esa expo es que se veía como ese símbolo me había llevado a la música. Porque en ese momento hasta lo hice un guiño. De hecho, cuando fui a Berlín con mi buen amigo Luis Díaz González, otro que podéis fichar, que es un maquinón, que él pincha con vinilo de puta madre. De hecho, Jaime lo ama. Que Jaime ha estado por aquí. Y total, que él me llevó a conocer Berlín, ¿no? Berlín Un poco... en agosto del año pasado y yo no había estado. Y aunque la situación era todavía un poco tensa y tal, pero alguna historia hicimos y luego tuvimos también un after super guay con amigos suyos. Berlín es que tiene un Es que él ha estado como un guapísimo. tiempo viviendo, entonces me pudo llevar a sitios muy guay. Entonces allí me llevé el símbolo roto para hacer como una onda, para hacer ese guiño, a modo de que engrana y se sincroniza. Y sentía que Berlín ahí me estaba dando esa parte, me dio mucha sincronía y pude ver en las pintadas de las paredes, es curioso, un eco de lo que yo 2 años antes en Málaga, porque al final esto es Málaga, estaba desarrollando. Y yo lo vi, claro, digo, ¿yo qué coño estoy haciendo si esta gente lleva la delantera, ¿sabes? Entonces, y veía pintadas de ondas, veía ya te digo, conexiones preciosas. Vi una simple pintada en el que había 3 motivos. Arriba aparecía como un corazón, abajo pone, ¿no? La idea del latido, por ejemplo, abajo una onda y luego más abajo un símbolo rollo espiral. Coño, yo vi eso, le saqué una foto y fue como mirarme al espejo, porque realmente yo sentía que estaba haciendo eso. Es decir, que luego no es que yo me sienta que estoy descubriendo la pólvora, pero entiéndeme que al final es una investigación a la cual le he puesto mucho cariño y de repente veo tan explícitamente ahí, ¿no? que ellos están, ya te digo, llevando la delantera de que la música la están concibiendo de una manera realmente como lo que yo estoy predicando, que ojalá Málaga apunte a eso y no sea como una forma de... ¿no? Sí, como una capa visible, de romper ¿no? botellas en un, ¿sabes? En un parking, ¿sabes? Sí. Es como que eso no, a mí no me mola. Yo prefiero algo un poco más, más elevado, que tenga vamos a decir. trasfondo, ¿no? Que tenga un fondo, que no sea simplemente o una cultura de plástico o algo superficial, ¿no? Y sí, sobre todo que tenga eso, como muchos matices, porque otra cosa también que me gustó de la experiencia, yo me sentía como un niño pequeño, yo veía a los DJs pinchando con vinilo y lo veía súper al compás del vinilo, lo veía muy performativo, lo veía como muy artístico, ¿no? Y eso también es otra cosa que me gustó. ¿Y en qué bueno, perdón que no, ya está. No, que ¿en qué lugar crees que queda
Porque me estás hablando como mucho de eso, de performance, de juegos distintos, que ¿crees que eso está estrechamente ligado con la pintura o crees que de algún modo es una evolución natural el no simplemente quedarte ahí? Porque también el concepto, yo creo que tanto yo como todo el mundo que a lo mejor no esté muy puesto en artes plásticas, o sea, cuando a ti te dicen pintor, ¿no? Pues se te viene una imagen de una persona que únicamente, ¿no?, está pintando. ¿Crees que de algún modo ahora se está evolucionando, se está abriendo y ya el pintor no te ves, digamos, tan solo cerrado al quiero pintar aquí, sino las performances, por ejemplo, como tú haces eso, jugar al final también haces fotografía, porque estás creando con los colores, luego tomas esa imagen, luego la llevas a otro sitio, combinarlo con música? ¿En qué lugar está quedando la pintura? Es que, a ver, el artista hoy día tiene que ser, yo creo, lo más multidisciplinar posible. Si realmente quiere hablar de esta contemporaneidad en la que, tan fluida en la que nos encontramos, donde tú enciendes tu móvil y estás bajando, estás scrolleando, ¿no? Se dice, ¿no? Y estás viendo, pues, estás perdiéndote en la masa, ¿no? Entonces es inevitable. Lo que pasa que sí que diría que ahora ha llegado mi momento un poco de volver a recluirme un tiempo porque siento que tengo mucho que pintar, mucho que sacar de quizás todas estas experiencias, que eso no quiere decir que me vaya a volver un monje, pero Sí, sí. pero creo que sí que es necesario pues esos tiempos de retiro para que la pintura volver salga. a retomar Porque al final la contacto. pintura es tiempo, o sea, es una acumulación de tiempo. Entonces, para ello necesitas tiempo, es inevitable. Entonces, y más tratándose de estar vuelta, ¿no?, a la pintura figurativa que estoy volviendo, en la que, bueno, hay detalles, hay cosas, hay que observar mucho. Y que es curioso que hasta que tú no te tiras todo el día, a lo mejor hasta la séptima hora que estás ahí trabajando, realmente tu ojo no está en sincronía con tu emoción. O con tu mano, si cabe, en ese triángulo, ¿sabes? Porque yo creo que hay ahí un triángulo entre la mano, el como ojo, un calentamiento, ¿no? O sí, entrar en materia, ¿no? sí. O sea, te tienes que, yo creo que lo estoy definiendo más o menos bien. Sí. ¿No? Y no lo hubiera definido antes mejor, en plan, ¿no? Entre el ojo, ¿no?, que es la observación, la mano y la emoción, en ese triángulo, que para mí es muy importante el 3. Siento que hay como una elipse, o sea, como una hélice, que eso hace que gire ¿Y qué te parece que ahora, que eso también es una de las cosas que siempre he querido también cuando viene alguien, intentar también mostrar que a día de hoy siempre estamos acostumbrados a ver como trabajos terminados y todo lo consumimos muy rápido? Y ya Caro lo dijo, como que se demanda mucho trabajo terminado que requiere de muchísimo tiempo. Entonces te ves como exprimiéndote para poder terminar un trabajo, ¿no? ¿Crees que hace daño? ¿Cómo ves esta situación en la que no se es consciente de todo el tiempo que hay invertido detrás de una obra, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú esto? Porque yo me imagino que es lo que has dicho, dice, tienes que ser un obsesivo, le echan muchísimas horas. Yo lo he pasado muy mal. Lo he pasado muy mal porque me he puesto a prueba. Bueno, por una parte me ha venido bien para ponerme a prueba a mí mismo, pero la conclusión a la que llego es que yo no puedo. Mis tiempos no son los de afuera. Claro. O sea, en esa polaridad interior-exterior, o sea, donde está el intermedio, ¿no? Y ya te digo, yo creo que me encuentro ahora mismo como más en paz, más en equilibrio, yo diría, pero hasta hace nada, y te digo hasta hace nada, bastante ansiedad por pensar que o no llego a X cosas. Al final son ilusiones, expectativas que nos marcamos, porque al final, que me vi como la entrevista de Jaime, lo que él decía, ¿no? Uno se levanta por la mañana y dice, pues yo quiero ser famoso, ¿no? Claro, sí, y es que como... verdad, son estímulos, ¿no? Que Sí. tienes todo el rato. Y al final que ves a tu vecino, ¿no?, que tiene tropecientos mil likes porque, yo qué sé, por darle a lo que sea, y dices, pues porque yo no sabe. Entonces... Pero vaya, en mi caso, ya te digo, yo desde los 15, yo juraría que lo vi claro, es decir, quiero pintar, ¿sabes? Y han pasado 15 años y a día de hoy ya es que no es solo quiero pintar, sino que quiero vivir de esto, ¿sabes? Es como... Y en esas estoy. ¿Y de qué? O sea, estabas hablando de eso, ves Instagram, por ejemplo, ¿no? ¿De qué modo dirías que se han convertido las redes sociales para, sobre todo, artistas plásticos o fotógrafos, ¿no? Que han sustituido un poco a... Ya no o sea, me imagino que sí que necesitarás exponer porque es algo totalmente distinto, pero al final lo que tú quieres exponer todo el rato lo puedes exponer al momento en el que quieras y todo el mundo lo puede ver, ¿no?
Claro, ahora estamos hablando de la parte muy positiva de este escaparate, Eso que sí. si no tuviésemos, los primeros que nos quejaríamos seríamos los productores o sea, los generadores de contenido, ¿no? Claro. Hostia, que no hay un medio, imagínate, tenemos WhatsApp, pero no tenemos una Es que plataforma donde mostrar. yo lo pienso por Esa sobre es la todo parte positiva, claro, porque positiva. yo lo pienso, digo, por ejemplo, un pintor, tú tienes que, si imagina que no existe un sitio en el que tú puedes exponer tu trabajo, como por ejemplo puede ser las redes sociales, ¿no? Que son súper accesibles, tú tendrías que recurrir como a galerías otra vez, ¿no? Sería un Claro, poco como, no sé, es como que ya está eso tan hecho a nosotros que si de repente eso no estuviera sería volver como muy atrás, ¿no? sí, yo creo que estamos viviendo de pleno ese cambio de paradigma, como tratas de decir, ¿no? En el que si el arte en su momento estaba sujeto a la iglesia, ¿no? Bajo Claro. encargo, luego pasó a... Sí, ¿cuál era el concepto de los adinerados? Tenían Los un- mecenas, ¿no? Sí, Gente que... gente que pudiente y tal, Ahí está. sin más. Pero ahora se impone la personalidad por encima de todo esto. Es decir, el coleccionista que se precie, lo que quiere comprar es un cachito de esa persona, yo creo, ¿no? Bueno, de esa persona quizá ahí me autocorrijo, ¿no? Al final un objeto donde se haya imprimido una identidad abismal. Porque yo creo que estamos viviendo una época de sobreidentidad, es decir, de currarnos con muchos tatuajes, de currarnos con ropa guay, de currarnos, ¿sabes? En plan, porque creo que nos movemos todos en ese cóctel, ¿no? En el que todo suma. Y yo creo que ahora mismo hay una sobreidentidad, ¿no? Quizás más externa que interna, yo diría, pero supongo que cada cual pues, que se lo haga mirar. Yo, por ejemplo, ahora estoy como dando 2 pasos para atrás para en vez de volverme a teñir el pelo de miles de colores más, pues digo, pues ahora los colores se los lleva el cuadro, ¿sabes? En plan, que yo creo que también fue bonito, ¿no? Esa experiencia, pero ahora como que no me trae tanta cuenta. ¿Y qué te parece a día de hoy? ¿Te parece guay el poder exponer a lo mejor en galerías o qué punto de vista tienes de las galerías? Pues te diría que de nuevo ahí también lo pasé mal en las inauguraciones porque hay mucha pose en las inauguraciones de Expo, a veces consciente o inconscientemente. Haces una pose, ¿sabes? Y creo que el mostrar el arte tiene que ser de nuevo otra fiesta, ¿no? Es decir, algo como muy desinhibido, porque es que si no está uno como reculando para atrás, como diciendo, espérate, me voy a enterar, ¿no? Y si tú sientes que eso va a ser algo, ¿sabes? Más llevadero, pues no va a estar uno con esos prejuicios que supongo que también Sí, me estoy delatando, ¿no? Y digo que yo tengo unos pocos, ¿no? Que trabajar, ¿no? Pero por el otro lado siento que hay que hacerlo más, ¿no? Más abierto abierto, ¿no? y sobre todo... Rebajar las poses, sobre todo, sí, porque yo creo sí, que sí. sigue habiendo mucho aura como de elitismo y de... A ver, elitismo siempre va a estar porque al final, como yo digo, no vendemos fruta, verduras, ¿sabes? Y no es un bien, ¿no? Se dice común, sino que es Sí, un un bien objeto necesario, exclusivo ahí y está. no es un bien necesario. Entonces al final Sí, es para una determinada, vamos, ya no élite porque ya, digamos, está la clase media, ¿no? Y tal, pero yo diría eso que sí, que un poco eso. un bien exclusivo que puede comprar eso, el que puede permitirse gastarse ese dinero en Sí. una obra y no gastarla pues, eso en comer, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Pero al final es quitarle eso, el carácter que todavía seguimos conservando decimonónico, ¿no? Sí, es Y que yo reconozco que también he pecado mucho de eso, ¿no? De cartelas bien puestas, de tal, no sé qué, cuando al final la persona que va, al final lo que se lleva es el aura del entorno, ¿no? Y eso también lo he estado reflexionando no hace mucho, de que a lo mejor yo me estoy preocupando, pintando aquí con muy excesivo detalle, pero el que vaya a consumir este cuadro realmente se va a reparar este detalle. Al final tienes que valorar más el conjunto, que al final es ese abrazo que vas a sentir, ¿sabes? Que ¿Te no ha hecho eso tanto... replantearte algún trabajo cuando estabas haciéndolo, ese pensamiento de decir esto al final... Es que ahora mismo estoy pintando un cuadro que son de unas flores, que el otro día me pillé, compré, y estoy como ahora mismo en la parte de los pétalos, ¿no? Y yo estoy trabajándola y lo típico, ¿no? Te pones a pensar, reflexionar. Y dice, venga, yo no voy a detallar tanto esta parte porque realmente no quiero llegar realmente al hiperrealismo, que en su momento hice. Yo con 16 años hice hiperrealismo perfectamente, ¿sabes?
Y de hecho, bueno, yo he pasado por muchos estilos, tengo que decir. Pero el hiperrealismo fue como una máxima en mí de decir, voy a llegar a la fotografía. Lo que pasa es que ya como que... Pues yo tuve un buen profesor, pintor, que se llama Manuel Higuera, que es un máquina, un hiperrealista de Málaga maravilloso. Y él me enseñó bastantes trucos, ¿no? Él, claro, cuando me enseñaba sus trabajos yo en ese momento, con esa edad flipaba. Pero con el tiempo, progresivamente, conocí otros medios, ¿no? Igual que a lo mejor hoy te da por escuchar esta música, pero pasa un tiempo y decides escuchar otra. Yo creo que al final ahí están los gustos y cómo vamos avanzando. Y a medida que fui observando otros tipos de pintura, como por ejemplo el impresionismo, pues ahí vi sensaciones muy ¿no? Hasta llegar al expresionismo muy visceral. Y todo ese tipo de historias, pues, como que me llenaron incluso más. Me llenaron incluso más. Entonces, al final, eso se me quedó un poco como un paso que di más. Entonces, yo siento que ahora como que estoy en ese equilibrio entre recuperando y rescatando recursos ¿no? que ya aprendí en su momento, sin llegar a ese hiperrealismo, ¿no? americano, donde se ve el brillo máximo, la pincelada que es exquisita, no se ve tal y cual. Y ahora estoy como juntándolo y uniéndolo y sincronizándolo con la abstracción, que también me he pegado mis pinitos con la abstracción y tal. Y no me arrepiento tampoco, ¿sabes? Que yo creo que hay que tocarlo todo. ¿Y con cuál te quedas con alguno o no? Me quedo con lo que estoy haciendo. Me quedo con lo que estoy haciendo ahora porque lo estoy flipando. En el momento en que yo estoy proyectándole luz a ese objeto, creo que lo estoy evidenciando y a su vez al ojo es muy gustoso porque es vibrante. Como os decía, yo digo en plural porque me imagino ya que ahí hablando, como te decía, al final mi investigación se mueve en esa sincronía entre frecuencia de sonido e imagen y siento que como la música es un holograma, como me dijo mi amiga Miriam Figueira, otra que podéis traer. Yo no paro a Miriam Figueira también. No paro de hacer broma a la peña, ¿eh? Traedla a todos. Y la cosa es que ella me dijo una frase que, chapo, me dijo, la música es un holograma. Y me ayudó bastante a concebir y a seguir a mi investigación para decir, wow, realmente creo que por algo me mueve tanto. Y por eso antes he puesto el ejemplo del espejo convexo, porque al final es algo que te irradia, que te llega a ti. Y ya no es la necesidad de entrar al sitio, sino dejarte llevar. Porque al final yo creo que si tú vas con expectativas a un sitio, al final te estás poniendo una barrera. Entonces, a lo que yo he aprendido esta tarde, que fíjate cómo son las cosas, que ha sido como un simulacro de esta conversación que íbamos a tener, digo, wow, si es que de esto es lo que yo quiero decir. O sea, a esta conclusión última de que al final el símbolo del portal ya no es tanto el portal, sino que el portal son cada persona, es cada una de las personas. Porque creo que cada uno tiene un mundo donde mirarse, ¿no? Entonces, al final siento eso, que si igual que el color, que es una onda, ¿no? Pasa que nuestro ángulo de visión ya sabéis que es limitado. A izquierda tendríamos los ultravioleta, al otro los rayos X, bla, bla, bla. Entonces nosotros vemos el espectro, ¿no? Que ahí está el arco iris, los 8 o 7 colores, y que quitaron al octavo. Es que la ciencia antes estaba conectada con la mística, eso... fui a una conferencia muy chula y de un científico que esa frase no se me olvidó. Y es que es curioso que todavía se conserven ciertas cosas, ¿no? de este campo, que la mística estaba ahí y que de hecho está volviendo ahora en auge. Yo creo que en toda gran crisis hay un despertar y yo creo que estamos viviendo otra. Como ¿Tú crees que estamos, ahora que estás diciendo eso, tú crees que estamos en una época... porque normalmente se dice que en las épocas de pobreza cultural, ¿no? Digamos, por así decirlo, es cuando empiezan a resurgir las grandes ideas y es cuando empiezan a resurgir los grandes artistas. ¿En qué época dirías tú que estamos? Bueno, el QR ahora tiene mucho sentido, gracias a la pandemia, por ejemplo, y la teníamos como un bicho raro, ¿sabes? Como que quiero decirte un ejemplo tonto, pero yo creo que justo nos va a decir, ostras, es que estamos viendo unos tiempos en los cuales si sientes que te sientes limitado, ¿de qué forma me expando? Y ante todo yo creo que la forma principal de expansión es sentir el amor. O sea, un amor incondicional y sentir como con eso te elevas y te permites abrirte, ¿no? Abrirte y sentirte empoderado, sentirte... Pues al final esas emociones, yo las digo así de rápido y llanamente, hay que explorarlas, ¿sabes? Porque... Y creo que las fiestas que me pegué en su momento, si algo tenían era mucho de eso. ¿Cómo ves el
el caldo cultural que se está creando en Málaga, que lo estábamos hablando antes también, eh, ¿lo ves que va hacia algún lugar positivo? Porque yo veo que es eso. Aquí en un momento me has dicho como mucha gente está siempre en contacto con otros artistas. ¿Hacia dónde crees que va esto? Pues donde nosotros queramos. Ojalá. Porque, no, hombre, claro que sí, tenemos que pensarlo así. Porque al final el producto lo ponemos nosotros. Rosalía ha llegado donde ha llegado porque su producto es bueno, ¿no? Pues ya está. Que no nos sintamos menos. Yo creo que el malagueño de turno... ¿Quién me dijo eso? Me dijo que no, que como que no se lo cree, ¿no? Es como... Y esa para mí es una frase que, amén, ¿sabes? En plan, hay que creérselo. Pero creérselo De verdad. de una manera muy, muy positiva, llenándose uno de autoestima y de valor, que no siempre uno se levanta con ese valor, hay que reconocer. Pero si hoy se llora, mañana va mañana a tope, ¿sabes? Y no queda otra, ¿sabes? De apostar por lo que uno cree, que para eso estamos, ¿no? ¿Crees que se están haciendo Vale, aquí y por eso? Por decir, se está creando una nueva, como digamos, generación de gente que está creando, y ya no solo que salgan artistas nuevos, sino que entre todos haya como una colectividad, ¿o no? Que no sea, bueno, pues, vale, estoy empezando a hacer tal, a mí no me... más que nada es eso, sensación de colectividad, ¿no? De todos ver, a una, por así decirlo. es muy complicado. Es muy complicado decir pertenezco a esta escena y que todo va bien, porque hay muchas competencias, hay Sí, que sí. reconocer. Pero que sean competencias sanas, yo diría. Claro, Porque sí, sí. al final, bueno, ahí está el rap, ¿no? Que se está haciendo ahora, ¿no? Yo creo que ahí se está viendo cositas muy guay y que creo que están entendiendo yo creo que ellos llevan la delantera ahí, ¿no? Sí. Están entendiendo la película de que o generamos colabos Sí. o como que nos autosepultamos, ¿no? Y yo creo que es la mejor manera, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que aprender, ¿no? De todas Y en estas la pintura, personas. ¿cómo lo ves eso? Y en la pintura, pues también se están haciendo cositas muy guay, en el sentido de que está habiendo exposiciones. Ahora mismo hay una en Marbella enfocada a pintura andaluza, y ahí hay muy buenos amigos míos que han sido compañeros míos de la facultad y que están haciendo cosas maravillosas con un trabajo detrás impresionante. Entre ellos está Imon Boy, está Julio Acap, está Vanessa Morata, en fin, hay Ricardo León, en fin, que han sido compañeros míos de una clase espectacular, han salido artistas maravillosos y ahí ellos sí que lo están haciendo muy bien, por ejemplo, y yo que también quiero sumarme a ellos, claro que sí. Lo que pasa es que como me he perdido en tanta música. ¿Cómo te ves tú de aquí a, no sé, por ejemplo, 5 años? Sé que es algo que no depende exclusivamente de ti, que si por ti fuera, pues a saber, ¿no? Pero ¿Dónde me veo? Pues me imagino con muchas plantas, en un entorno así como muy, muy rural y, y donde tenga como una especie de nave industrial, pero no demasiado grande, porque si no tampoco voy a dar cante, y ahí hacer cosas, qué guay. cosas de todo tipo, pero mucha pintura de por medio. ¿Qué es lo próximo que vamos a poder ver tuyo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque sé que estás pintando ahora mismo. Ahora mismo estoy enfocado en hacer esa serie para que sea, yo digo, mi billete de oro a lo que sea. Y luego están saliendo cositas como... Pasa que esto no hay seguridad alguna porque, por ejemplo, he echado a... Me refiero que he echado a la beca de jóvenes creadores de la térmica, por ejemplo. Ahora hacer una cosa en Galicia, Encontro se llama. Ahí también voy a echar. Entonces, bueno, al final yo creo que como artista emergente, joven, bla, tengo que lanzarme a todos los escaparates posibles, pues porque ahí voy a conocer a otros artistas Sí, está en contacto. que están como yo, ¿no? Ahí luchando. Y luego aparte pues son un escaparate incluso mejor que Instagram, ¿no? Porque al final ahí están detrás coleccionistas, galeristas, Sí, están y a mí empezando al final también lo que con me la interesa gente que- también por otro lado, aparte de ese, ¿no? Que está muy bien, ¿no? El poner tus contenidos y tal. La otra parte que es pues cerrando el círculo por quien me compre, ¿no? Entonces al final yo creo que es una manera, ¿no? También de poner en valor
Y que creo que, si no, es que es muy frío, ¿no? Que venga alguien solo tú, Hola, ¿sabes? hola. Porque me mola las lucecitas que hacen en tus cuadros, ¿sabes? Yo creo que, o quiero pensar en mi inocencia, que hay una parte también de la persona detrás, ¿no? Yo creo. Pero bueno, quizá ahí saco a flote mi, mi excesiva inocencia. Pues Almaro, ha sido un placer que te hayas venido a charlar. El placer es mío. Pero espérate, no cortes esto todavía. No, venga, tienes que va. Que tengo una cosita para ¿A ti. regalito? Ah, es Sí, verdad. la bolsa estaba más limpia antes, ¿vale? Es que hoy ha entrado la calima. En Málaga. Entonces, esta Esto chava, es- una de mira. mis cosas tuneadas, ¿vale? Que no son... que yo no hago De- ropa. De esto estamos hablando. Además te traigo la versión en negra, bueno, que yo creo que tú eres Sí, sí. de versión negra. Ah, mira, se lleva la marca de la Morehouse. Qué chula está, tío, me encanta. La verdad. Pues nada, me alegro que te guste. Aquí está. Ese es el símbolo que tanto que tan pesado y tanta vuelta le daba, ¿no? Al círculo Pues, de los cojones. Tío, me encanta, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues me siento un poco aquí, ¿no? Como... no sé. No, Pero pues... sí, muchas gracias, tío. Te lo agradezco un montón. Gracias a ti por el altavoz. Además, yo creo que este programa va a funcionar. Y si te decía antes que me ha recordado algo que yo quise hacer en el estudio, pero me alegro que lo haga otro, ¿no? Pues, tío, muchas gracias por venirte. Sí. Hasta aquí hemos llegado. Ahí tiene la cámara. Bueno, Esta es la dejaremos... mía, ¿no? Sí, dejaremos las redes, tanto suya como del podcast, a donde podéis seguirnos en la descripción. Y ya está. Gracias, chicos. Un saludito. Adiós.